Bueno muchachos, en este video vamos a ver un tema o a tocar un tema que es un tanto polémico para muchas personas. ¿Y por qué polémico para muchas personas? Ocurre que hay personas que piensan que este proceso no es necesario, que de igual ya las motos cuando salen de fábrica y uno les puede dar duro y contra el mundo o como a rata como dicen por ahí y no va a haber ningún problema porque ya vienen listas para eso. Pero también hay otras personas que piensan que no, que sí hay que hacer este proceso del que vamos a hablar ahora mismo. Entonces, por eso los invito a que se queden y vean todo el video. Este es el tema, como dice el título del video, es el despegue de mis motos. Por ejemplo, el proceso que yo he seguido para despegar mis motos nuevas que a mí como tal me ha funcionado. No estoy diciendo con esto que sea el único proceso o que el proceso que yo he realizado o hecho sea el correcto o el adecuado para todo el mundo. No. Este es el proceso que me ha servido a mí. No estoy diciendo que se fíen de lo que yo digo, que se confíen de lo que yo digo. Simplemente es lo que me ha servido a mí y si de pronto a alguno de ustedes les sirve, pues maravilloso. Pueden usar algunas partes de este proceso o simplemente no usar nada y usar lo que ustedes crean. Pero también les recomiendo que nunca se fíen de una sola fuente. Siempre investiguen varias fuentes y ustedes mismos determinen o tomen la decisión final de cómo lo van a hacer, si realmente lo van a hacer. Entonces, vamos al grano. ¿Cómo he realizado el proceso de despegue de mis motos? Bueno, lo primero es que cuando ustedes sacan una moto nueva, obviamente la moto tiene que tener un cierto despegue, porque si no tuviera ningún despegue, las piezas no van a poder moverse porque van a estar todas pegadas. Pero entonces todavía como al estar la moto tan nueva, obviamente las piezas están como, vamos a ponerlo en términos más coloquiales o más fáciles de entender para todo el mundo. Cuando la moto está nueva y sale de fábrica, obviamente como dije ya tiene un cierto despegue, pero las piezas todavía están tan nuevas que todavía tienen o están mucho más pegadas, por decirlo de alguna manera. No del todo, porque sí, obviamente si están pegadas del todo no van a moverse. Pero entonces tienen cierto despegue, pero de igual las piezas todavía están muy nuevas y tienen cierta fricción, o tienen más fricción que ya que ya con el tiempo esto va a mermar un poco. Entonces, ¿qué ocurre? A la moto estar tan nueva y las piezas estar tan juntas, las piezas del motor, va a soltar como una especie de limallita, bueno, sí, como cuando ustedes rozan dos metales y empieza a salir como algo así como gris, como cuando cortan la madera y sale a serrín, bueno, algo similar. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los primeros kilómetros de la moto, en ese primer cambio de aceite que recomienda el fabricante, por eso es que les recomienda hacer por lo general, el primer cambio de aceite a los 500 kilómetros, algunas motos 1000 o algunas motos incluso más tiempo o más kilometraje, pero por lo general es a los 500 kilómetros. ¿Por qué recomienda el fabricante esto? Por eso mismo que les estoy diciendo, para tratar de sacar toda esa limalla o todo ese resto con las piezas que se están acoplando, que se están moviendo. Entonces, uno de los primeros cambios o el primer cambio de aceite es el más importante. Pero entonces, ¿cómo he hecho el despegue yo de mis motos? Bueno, lo primero es, si la moto es inyectada, obviamente ustedes la prenden y no tienen que acelerarla un poquito, la dejan ahí un rato. Con las motos carburadas como esta, por ejemplo, entonces lo que yo hago es que en realidad yo he tenido solamente motos carburadas, todavía no he tenido una moto inyectada. Espero que el año que viene ya poder tener una moto inyectada y hacerle todo ese proceso. Entonces, ¿qué es lo primero que yo he hecho? Con la moto en reposo, que ustedes la vayan a prender al día siguiente, o que incluso ustedes ya se hayan ido y de pronto dejan la moto en una parte parqueada y demoran, no sé, unas 3, 4, 5 horas, también es bueno hacer nuevamente este proceso, sobre todo cuando la moto está nueva. Pero cuando la moto también ya tiene muchos kilómetros, es recomendable, porque ya les voy a explicar. Entonces, lo primero que yo hago es, obviamente, abrir el switch, prender la moto. Como esta es carburada, la ayudo un poquito con el acelerador. Ahí la prendí, ya está prendida. Entonces, con la moto lo más recta posible, en mi caso, eso es lo que yo hago, con la moto lo más recta posible, así como la tengo ahora, me espero por ahí unos 30 segundos, un minuto, y la dejo que ella empiece como a calentar, como a lubricar. Por esto, de igual, el aceite
el aceite, cuando uno deja la moto en reposo, el aceite lo que hace es bajar, ya sea lentamente o lo que sea, pero el aceite baja. Entonces las piezas del motor, sobre todo las que están arriba, están poco lubricadas. Obviamente tienen cierta lubricación, pero están poco lubricadas. Entonces, por eso es bueno dejar que la moto caliente un poquito sin estar acelerando. Eso es muy importante. Obviamente si se les apaga, ayuden un poquito con el choque o con el acelerador, pero a muy bajas revoluciones. No hagan lo que hacía un vecino que vivía por aquí cerca, que cuando prendía la moto en la mañana, la prendía, era carburador, la prendía y eso empezaba a acelerarla como loco para calentarla. Y lo único que estaba haciendo era dañar la moto, porque, o sea, la aceleraba como un salvaje, la moto todavía fría, sin lubricación en las partes de arriba, en las piezas de arriba. Eso es muy perjudicial. Entonces, la dejan unos 60 minutos, 60 segundos, perdón, o sea, de 30 segundos a un minuto está más que bien. Si quieren dejarlo un poco más, pueden hacerlo, pero no abusen. No es que van a dejar la moto 5 minutos ahí prendida o 10, 5, 15, mientras ustedes hacen otra cosa tampoco, porque esto también puede ser perjudicial. Y más en estas motos que son refrigeradas con aire, o sea, en movimiento. Entonces, bueno, ya listo, pasó el minuto. Arranco la moto, pero arranco la moto no como un loco. Primero la arranco y voy a revoluciones medias, porque tampoco es bueno llevar una moto en revoluciones muy bajas. En este caso, la línea roja de esta moto empieza en las 8000 revoluciones. Entonces yo lo que hago es andar la moto con los cambios por ahí a las 5000, 6000 revoluciones más o menos, no pasarme de ahí. Pero entonces, ¿cómo se hace un buen despegue? Se hace un buen despegue más que todo en ciudad. ¿Por qué? Porque en ciudad ustedes van a usar prácticamente todos los cambios, la mayoría de los cambios. O sea, la idea es de primera, segunda, tercera, bajar, o sea, estar jugando con los cambios de arriba hacia abajo. Obviamente cuando la moto lo requiera, ¿no? Que usted va de primera a pasar a tercera o de tercera a pasar a primera de golpe, porque no. Me refiero a estar usando los cambios, porque es que hay personas que piensan que el despegue correcto de una moto es en carretera, en una recta, y no necesariamente, porque es que igual en esa recta usted va a ir normalmente a una velocidad promedio, normalmente va a ir a un cambio, entonces no, lo ideal o lo chévere es hacer un despegue más que todo en ciudad. Eso no quiere decir que no pueda coger carretera, claro que lo puede hacer, pero entonces la idea es usar o jugar con el régimen de los cambios y las revoluciones medias, más o menos. Tampoco llevar las revoluciones muy bajas, porque llevar la moto a revoluciones muy bajas puede ser incluso más perjudicial que llevar una moto un poquito más revolucionada. Entonces, ojo con eso. Traten de siempre llevar un régimen de revoluciones medias. Entonces, igual con los cambios. Ya cuando hacen el primer cambio de aceite, que es, digamos, el más importante, ahí sí pueden subir un poquito más de revolución la moto, pero tampoco abusar. Es más, yo recomiendo que se esperen incluso hasta el segundo cambio de aceite más o menos. Y ahí sí de pronto pueden revolucionar la moto un poquito más, pero no abusen tampoco. O sea, se pueden permitir un poquito más de velocidad, un poquito más de revoluciones, pero no abusen. Entonces, así hago yo el despegue de mis motos. Ya cuando hago el segundo cambio de aceite, bueno, ahí sí me permito subir la mano un poquito más de revoluciones, pero no abusar. Entonces, tengan en cuenta eso. Ojalá no se me haya escapado nada, porque igual este video lo estoy grabando de la manera más espontánea posible. Entonces, si se me escapó algo, me dicen. Pero entonces, básicamente, así es que yo más o menos hago el despegue de la moto. Pero entonces, no se enfoquen que el despegue solamente es el motor, porque eso es lo que mucha gente cree, y no. El despegue es general. Por ejemplo, las llantas de fábrica cuando están nuevas tienen como una capita que también hay que ir quitando, y eso se va quitando con el pavimento. Entonces sean prudentes con las llantas, no se pongan a estar curveando o tirando, acostando la moto demasiado. Dejen que esa capita también vaya quitándose, vayan con prudencia. Otra cosa es las barras, o sea, la suspensión, todo ese aceite que trae adentro. Con el tiempo, poco a poco, no se pongan a meterle demasiado peso, no se pongan a cargar la moto con demasiado peso, o meterla por una trocha y darle y el poco de piedra y la moto haciéndola caer y subir la suspensión agresivamente. No. Piensen que el despegue no es solo del motor y la caja de cambio, piensen que el despegue es general de toda la moto. Entonces al principio trátenla con mucho cuidado. Entonces no vayan a abusar. Como les dije, no piensen que el despegue solamente es del motor.
es de las llantas, es de las barras o de la suspensión en general, el embrague, las guayas. Entonces no abusen, traten la moto con cuidado. Obviamente cuando ya han realizado todo este proceso, no quiere decir que cuando ya la moto tenga muchos kilómetros o han hecho los dos cambios de aceite, los dos primeros cambios de aceite, ya no van a esperar a que la moto lubrique, porque no, tienen que esperar de igual. Si la moto lleva mucho tiempo en reposo, quieta, dejen que el aceite lubrique un poquito, unos 30 segundos, un minuto, para que las partes estén bien lubricadas. Y cuando arranquen, después de ese minuto, no se ponga tampoco la moto agresiva, dejen que llegue a su temperatura normal, y ahí sí le pueden exigir un poquito más a la moto, pero sin abusar. Esto yo lo hago con el fin de que extiendan la vida útil de sus motos, de sus motores, o de la moto en general. Porque es que si ustedes sacan la moto y empiezan a darle como a rata desde el principio, puede que la moto no les falle enseguida, pero a futuro lo que van a hacer es que van a mermar la vida útil de su moto. Y si usted consiguió este aparato que está aquí con mucho esfuerzo, le costó mucho, le costó ahorrar, le costó mucho sudor de la frente y mucho trabajo, pues lo mínimo es que usted procure por cuidar su moto. Entonces hago este video con esa intención también, de que con el tema del despegue de la moto en general, extiendan la vida útil de sus máquinas y no al poco tiempo vaya a empezar la moto a fallar o a desgastar piezas que pueden durar un poco más simplemente por ser muy agresivo, por manejar muy agresivo. Entonces cuiden sus motos, muchachos, porque son aparatos que nos llevan al trabajo, que nos llevan a pasear, nos llevan a muchos destinos, y tenemos que cuidarlas porque no son baratas, no son nada baratas, ni menos hoy en día. Entonces hice este video con esa intención. Cualquier duda o inquietud, ahí les estaré dejando. Les recuerdo, no soy ningún experto, simplemente esto lo he aprendido con los años, con investigar, con mirar aquí, mirar videos, leer. Entonces, digamos que eso es lo que yo tengo en cuenta para crear una moto. Entonces, bendiciones para todos, suscríbanse, que es gratis, me ayuda bastante para seguir haciendo estos videos que le ayuden a mucha gente si es posible. Entonces, muchas gracias por ver este video. Chao, bendiciones.